Buenos días, me presento, mi nombre es Sofía Vargas Sánchez, del grupo 1M8 y voy a hablar, y es mi examen oral sobre teoría del valor y del capital. La primera pregunta dice, ¿de qué manera las condiciones de explotación descritas en los limpiadores de letrinas, el mapa de fantasmas, Amor y Capital y los casos contemporáneos de Florida y de Qatar reflejan la vigencia del análisis crítico sobre el capitalismo en el capital? ¿Cómo influyó este contexto en la construcción teórica de Marx? ¿Qué implicaciones epistemológicas consideras tiene el hecho de que Marx interprete lo económico desde la dimensión del trabajo y no desde la dimensión del mercado? Pues, si bien recordamos, Marx, para iniciar toda esta pregunta, tenemos que ver sobre la riqueza de las naciones. ¿Qué es la riqueza de las naciones? Pues Adam Smith nos explica que la riqueza de las naciones es todo el trabajo especializado acompañado con innovación y tecnología, que esto hace que haya una mayor producción y que haya una mayor mercancía, que vendas más y que puedas, obviamente tener más ingresos, o sea, ganas más y pues así puedes, sí, aumentar los salarios, ¿no? Pero esto es visto desde un punto de la mercancía. Y Karl Marx lo ve desde el trabajo. Él dice, no, ¿sabes qué? La riqueza de las naciones viene desde este ámbito, desde la plusvalía. ¿Qué nos explica Marx desde la plusvalía? ¿Qué es la plusvalía? Pues Marx nos dice que es un ejemplo. Tenemos un horario de trabajo de una persona. Y esta persona, por ejemplo, su horario de trabajo es de 8 horas. Entonces, y le pagan 400 pesos. Esta persona trabaja esas 8 horas, pero pone que a las 4 horas él en mercancía ya hizo lo de su pago, o sea, ya hizo en mercancía los 400 pesos y le sobran esas 4 horas más. ¿Qué nos quiere decir esas 4 horas más? Que ese trabajo es el que le está regalando al empresario, ¿no? A su jefe. Le está regalando ese trabajo, le está regalando ese tiempo de trabajo. Y eso Marx lo llama como plusvalor, plusvalía, y obviamente es un plus trabajo y un plus tiempo. Entonces es obviamente que Marx dice, no, la riqueza de las naciones es el plusvalor y el plusvalor es el tiempo, el trabajo. Por eso Marx ve todo este ámbito desde un pensamiento del trabajo y no del mercado, como lo es Adam Smith. Continuamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cuáles son los principales temas metodológicos que Marx plantea en el prólogo del Capital y cómo fundamenta su análisis crítico del capitalismo? ¿Qué papel desempeña Inglaterra en el entendimiento de las leyes generales que describen el funcionamiento de los modos de producción capitalista? Bueno, en la segunda pregunta nos está diciendo Marx, no, nos están preguntando ¿qué es lo que dice en el prólogo? Bueno, pues en el prólogo nos dice Marx que va a hablar sobre la teoría del valor y de la mercancía. Dicho esto, la teoría del valor es justamente la teoría de qué es lo que le da valor a una mercancía. Entonces, Marx nos explica que la mercancía tiene una dualidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una mercancía vamos a ocupar, por ejemplo, este reloj. Tenemos este reloj y nos dice Marx que este reloj, tú lo ves en un ámbito capitalista, si tú lo ves en un pensamiento capitalista, dices, pues esta mercancía tiene valor
porque por su utilidad, por su forma natural, porque es un reloj y es útil para mí, porque yo aquí puedo checar la hora y esas cosas. Pero sí, esto se llama valor de uso. Pero también esta mercancía es importante, es una mercancía porque tiene un valor de cambio, una forma de valor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto por sí solo, o sea, por sí solo, no es una mercancía. Que necesita algo que tiene que estar en equivalencia, igualdad, o sea, igualarlo. Un reloj es igual a un teléfono, ¿por qué? Porque por tal cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice que es la forma de cambio. Para poner un ejemplo, nos dicen, tenemos una bicicleta que se tardan haciéndola en 1 hora. Entonces, queremos nosotros intercambiar esa bicicleta por una moto, que esa moto se hizo en 10 horas. Y dicen, ay, a ver, aquí no puedo cambiar esta bicicleta por esa moto, porque ciertamente no es una igualdad, o sea, tú vas a estar ganando más porque vas a recibir mi moto y yo voy a recibir bien poquito. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Para que lleguemos a una igualdad en las mercancías, vamos a, a, a medir la magnitud de valor. ¿Qué nos quiere decir esta magnitud de valor? Que cuánto tiempo invertiste en esa mercancía. Por ejemplo, nos están diciendo que la bicicleta se hizo en 1 hora, y la moto se hizo en 10 horas, pues entonces vamos a decir que 10 bicicletas son igual a una moto. ¿Por qué? Porque son 10 horas de trabajo igual a 10 horas de trabajo. Es así como podemos intercambiar, como podemos hacer ese trueque igualitario equitativo. Entonces, de esta manera, en el prólogo nos explica Marx sobre su teoría del valor y la mercancía. Siguiente pregunta. ¿Qué entiende el texto Capital Ficticio y las fantasmagorías del mercado del arte por capital ficticio y el papel que juega la plusvalía en este concepto? Bueno, Marx nos explica el capital ficticio y el capital real. El capital real se da por el capital industrial. ¿Qué nos quiere decir esto? Déjenme, les enseño una fórmula. Dice, de trabajo de producción miren, este es el capital real. Marx nos dice, existe el capital real. Entonces, tú tienes dinero y después del dinero se convierte en mercancía, pero esa mercancía tiene fuerzas de trabajo y esas fuerzas de trabajo también son medios de producción. Medios de producción son las herramientas que tú utilizas para hacer esa mercancía. Después de que tienes la mercancía se vuelve en un producto. Y luego de ese producto se vuelve en una mercancía incrementada y esa mercancía incrementada se vuelve en dinero incrementado. Entonces, ¿qué nos está diciendo Marx? Bueno, esto es tu capital real, es tu capital industrial. Así, o sea, tú tienes dinero, después mercancía, y de la mercancía tienes una ganancia, un dinero incrementado. Y el capital ficticio te dice que de la nada vas a tener dinero incrementado. O sea, capital ficticio es igual a dinero incrementado. Miren, capital ficticio, de la nada tú tienes dinero y pasas a dinero incrementado. ¿Qué nos quiere decir esto? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? El Bitcoin.
el Bitcoin es una moneda que ciertamente la creó una persona y dijo, pues ¿sabes qué? Voy a vender ese Bitcoin y le voy a poner un valor. Yo vendo ese Bitcoin a, no sé, $10, ejemplo. Entonces yo como, como persona externa, digo, pues tengo esa esperanza de que el Bitcoin es una inversión. En realidad la capital ficticia es una inversión, se podría decir. Yo tengo esa esperanza de que ese Bitcoin aumente su valor en el tiempo. Yo no voy a hacer nada, solo simplemente voy a esperar a que su valor incremente. Ese es el capital ficticio, que de la nada tú tienes dinero, lo inviertes y pum, a la noche para la mañana ya tienes capital, dinero incrementado. Ese es el capital ficticio. Entonces hay una noticia que fue muy polémica porque habla de que una persona que vendía arte vendió una obra de arte en 18,000 euros y nos decía, bueno, pues vendió una persona arte, ¿no? Ok, ¿y cuál es la obra de arte? Pues en realidad no era nada, en realidad era un espacio vacío y era nada. Él te estaba vendiendo un pensamiento y él te decía, ¿sabes qué? Yo te estoy vendiendo un espacio en 18,000 euros. Y el espacio ciertamente tiene materia, tiene espacio, tiene pensamientos, él decía. Entonces está vendiendo un concepto. Y él de la nada tiene dinero y ¡pum! Le llegó dinero incrementado, una ganancia de vender un concepto. Ese es el capital ficticio, que de la nada tienes, que no respaldas tu dinero con una mercancía. Eso es lo que dice Marx, que es un capital ficticio, ¿ok? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Aristóteles recurre a la leyenda del rey Midas para diferenciar entre la economía y la crematística? Explica qué significa que la economía tenga límites y que la crematística no los tenga. Bueno. Aristóteles nos explica que él hizo una obra, se llama La Política, y en esa obra nos explica la definición de economía, que la definición de economía es nada más y nada menos la administración del hogar. Aristóteles nos dice que el hombre es el que debe de administrar ese hogar, esa casa. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene esa mayor virtud. La mujer, su esposa, tiene menor virtud. El hijo tiene un poquito menos que la mujer, pero el hijo va a rebasar a la mujer porque a él simplemente ahorita le falta madurez. Él no tiene la madurez completa para que sea tan virtuoso como su papá. Y recordemos que Aristóteles vivía en una etapa en la que era en un modo de producción que era el esclavismo, donde ahí los trabajadores eran los esclavos. Entonces, el esclavista, Aristóteles nos dice que la esclavista no tiene raciocinio, que el esclavista no tiene esta parte de raciocinio, él no piensa, él no es virtuoso y él no puede administrar un hogar. Es por ello que el hombre administra el hogar. Esa es la economía, que primero debemos de administrar la casa para que después podamos administrar una nación. Y de la crematística es el arte de hacer dinero. En pocas palabras, la crematística es arte de hacer dinero, no más. La economía es satisfacer las necesidades de la administración del hogar, ¿no? En la leyenda del rey Midas nos explica más o menos que que existía un rey, que el rey Midas. Y este rey
siempre quiso tener mucho dinero. Entonces le pidió a un dios que le dijo, Dios, por favor, dame ese poder de que todo lo que toque se convierta en oro. Y pues Dios le dijo, no me acuerdo qué Dios era, pero un Dios le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, ahí está. Tú puedes hacer, todo lo que tú tocas se va a convertir en oro. Dicho y hecho, él dijo, pues está súper bien, ¿no? Es una bendición. Pero ciertamente al poco tiempo él se dio cuenta que no era una bendición, que era una maldición. ¿Por qué? Porque a la hora que él tocaba, por ejemplo, a la hora que él quería comer, pues no podía comer porque toda la comida se convertía en oro. No podía tomar agua, no podía beber, no podía nada. ¿Por qué? Porque toda la comida se convertía en oro. Toda la bebida. Y después, por ejemplo, él quería abrazar a sus seres queridos, pero él no podía abrazar a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque sus seres queridos se convertían en oro. Entonces era una maldición. Es la crematística. La crematística no tiene un límite, pero la economía sí. La economía sí tiene un límite, ¿no? Las necesidades sí sabemos que son ilimitadas y todo eso, pero la crematística es un poquito, va más allá, es poder, es ambición. Entonces, Aristóteles nos los explica con este ejemplo, ¿no? Del rey Midas. Siguiente pregunta, la quinta, vamos, dice... Lee cada una de las siguientes preguntas y selecciona la respuesta correcta. Explica tus respuestas de acuerdo a la lectura del subcapítulo 3, el capital. La forma de valor y el valor de cambio. En el video debes explicar por qué seleccionaste el inciso de la respuesta. Ok. Primer pregunta. Se define como el valor que se expresa en otra mercancía. Yo puse mi respuesta, que es el inciso D, forma equivalente de valor. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo aquí en una hoja, aquí en esta hoja. Decimos que tenemos dos mercancías. Ejemplo, vamos a ocupar el mismo ejemplo de las motos y las bicicletas, ¿ok? Bici igual a moto. Ay, está al revés. Se ve bici igual a moto. Entonces, la bici se hace en 1 hora y la moto se hace en 10 horas. Entonces, para que sea algo igual, vamos a decir en la magnitud del valor, esto va a ser una magnitud del valor, en la magnitud del valor, vamos a decir que está el trabajo. Y después aquí viene el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero miren, les voy a explicar. Tenemos una mercancía A y mercancía B. Mercancía A y mercancía B. La bici se hace en 1 hora y la motocicleta se hace en 10 horas. Entonces, para que esto pueda ser equitativo, pueda ser igual, tenemos que ver la magnitud del valor, que la magnitud de valor se mide en el tiempo, en el trabajo. El trabajo. Esto Marx lo llama como trabajo abstracto, ¿ok? Entonces, el trabajo abstracto se divide en tiempo de trabajo socialmente necesario. Para que esto sea igual, vamos a decir que 10 bicis es igual a una moto. Es por ello que decimos que nuestro equivalente, bueno, la primera, la A, es la forma relativa. Y la B es la forma equitativa. O sea, que porque lo estamos comparando. El producto con el que estamos comparando. Equitativa. ¿Ok? Ahí está. A es forma relativa. B, forma equitativa con la que estamos comparando. Entonces nos dice la pregunta. Aquí está. Sí. Se define como el valor que se expresa en la otra mercancía, en la otra. Entonces es la forma equitativa del valor. Ese es mi argumento por la cual yo pongo el inciso D. En la siguiente pregunta,
Dice, se define como el valor en el que se expresa la mercancía A, es decir, tiene el papel activo en una relación de equivalencia. Como ya lo habíamos dicho, es la forma relativa. Por eso mi inciso es el C, forma relativa del valor. El carácter determinado cuantitativo de la forma relativa del valor se refiere a, yo respondí la C, porque dice, bueno, aquí dice que toda mercancía se puede igualar con otra en distintas cantidades o proporciones. Es lo que estábamos explicando aquí, que toda mercancía, o sea, por ejemplo, una moto, que toda mercancía se puede igualar, aquí está el signo de igual, a ver, lo acerco, que toda mercancía se puede igualar con otra mercancía en distintas cantidades o proporciones. Es por eso que decimos que una moto es igual a 10 bicis. Por eso, por lo cuantitativo. La siguiente pregunta, continuamos, nos dice, la forma general del valor implica la existencia de un equivalente. Mi respuesta es la D, que implica la existencia de una mercancía que por costumbre se vuelve el equivalente general. A ver, vamos aquí en una hoja, dejen ocupo una hoja para explicarles eso. A ver, en una hoja de mi cuaderno, ¿ok? Nos dice, la forma general del valor implica la existencia de un equivalente. Bueno, pues aquí mi respuesta fue la D, que implica la existencia de una mercancía que por costumbre se vuelve general. Nosotros decimos que nuestra forma, vamos a escribir forma general del valor. Como habíamos dicho en los otros ejemplos, el trueque se podía hacer, ¿ok? Pero hacíamos esta mercancía con esta mercancía. Y después podríamos decir esta mercancía con esta mercancía. Y después podríamos decir esta mercancía con esta mercancía. O sea, podíamos intercambiar todo. Pero después esto se vuelve, decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a poner una mercancía general. O sea, como que con esa mercancía vamos a poder intercambiar todos los productos vamos a poderlos intercambiar. Y dicen que, por ejemplo, dependiendo de las culturas, era esa forma general del valor. Unos, por ejemplo, ocupaban la sal, otros utilizaban el cacao, otros utilizaban las plumas del quetzal, el oro, obviamente, también, por ejemplo, la piedra, ¿qué más? Pues así, o sea, el cacao, si no lo dije, se vuelve esa forma general del valor. Entonces, por costumbres, porque por ejemplo, para mí, yo vivo en México, en Latinoamérica ocupábamos la pluma de quetzal, ejemplo. Y como la pluma de quetzal era muy valiosa, nosotros le dábamos ese valor. Decíamos, una pluma de quetzal vale igual a un reloj, ejemplo, ahorita si lo ponemos en la actualidad. Entonces esa es la forma general del valor por las tradiciones que estamos poniendo y se vuelve un equivalente general. La forma de dinero en la siguiente pregunta. La forma de dinero se puede definir como, mi respuesta fue la B, la fase del intercambio en que la mercancía adopta el oro como equivalente general. Como lo explicamos en la pregunta anterior, ocupábamos el cacao, la pluma del quetzal, la sal, por eso viene la palabra salarios, todas esas cosas, ¿no? Ocupábamos, pero también se ocupó el oro. Entonces, el oro nos dice, pues ¿sabes qué? Un plumón vale lo mismo a 0.02 onzas de oro, ¿no? Entonces ese se vuelve nuestro equivalente general del valor. Pero después no solo fue en una cultura, sino fue ahora a nivel internacional. Ahora todos
todas las mercancías valían algo en oro, ¿ok? Es por ello que el oro es nuestro primer dinero, más o menos, ahí explicado. Y el oro se vuelve, sí, nuestro equivalente general. ¿Y qué más podemos añadir a esto? Este, pues sí, que el oro se vuelve nuestra primer moneda. Ah, ya me acordé. Que decimos, bueno, llega un momento donde dices, ok, yo tengo mucho oro. Y dices, esa es mi riqueza. La riqueza va a ser ahora el oro. ¿Y eso cómo se llamó? Se llamó el mercantilismo. Cuando teníamos mucho oro, yo decía, es que el oro vale mucho, la plata vale mucho, los diamantes, los rubíes y todo eso valen mucho. ¿Por qué? Pues que esa era nuestra forma general de valor. Por eso. Porque por eso se dio el mercantilismo. Para terminar con este examen oral, nos habla, nuestra última pregunta nos pregunta del porqué del fetichismo de Karl Marx. Porque Karl Marx dice que existe un fetichismo en la mercancía. Bueno, en el Capital nos explica que un fetichismo es existen tres tipos de fetichismos, ¿ok? El fetichismo sexual, el fetichismo religioso y el fetichismo en las mercancías. Entonces, por ejemplo, para los religiosos, dicen, cuando tú le das una divinidad, un poder, escuchen, poder, es importante, palabra clave en el fetichismo, el poder. Cuando tú le das un poder a algo no humano, a algo no vivo, a un objeto, a una imagen, por ejemplo, a un santo, que tú lo creaste con tus manos, o sea, tú hiciste ese santo, o por ejemplo, tú hiciste esa cruz de madera, tú la hiciste, y tú le estás dando un poder, una persona diferente, viéndolo desde una perspectiva diferente, diría, eso se llama fetichismo. ¿Por qué? Porque tú le estás dando el poder a algo. Espérenme un momento. Yo, por ejemplo, soy católica. Y, por ejemplo, esto es una imagen. Es una cruz. Para mí me representa algo valioso. Porque para mí representa esto Dios. Bueno, Jesús. Entonces, dice Marx, ¿sabes qué? Pero yo les doy un poder. Yo les digo, por favor, que todo lo que pida se me cumpla y yo rezo. Entonces, Marx te dice, ¿sabes qué? Eso es un fetichismo a una imagen. Porque ciertamente este es un objeto, esa es una imagen. El hombre lo hizo. El hombre creó esta madera, el hombre creó ¿qué es? ¿Acero? No, hierro. Creó este metal y le dio, o sea, tú le estás dando un poder a algo, a un objeto. Y pues sí, ciertamente, eso es una realidad, ¿no? Ese es el fetichismo en la religión. El fetichismo en lo sexual, pues sí, también habla más o menos como que de lo mismo, que necesitas un objeto para que a la hora que tú tengas relaciones sexuales, como que no sé, no los explica, como que se te antoje o yo qué sé. Y el fetichismo en la mercancía es parecido al fetichismo religioso que nos explica Marx. ¿Por qué? Porque el poder ciertamente lo pueden tener muchas cosas. Lo puede tener la gente. Hay gente muy poderosa. Pero hay algo más poderoso que la gente. El dinero. El dinero. ¿Por qué el dinero? Porque un trozo de papel. Porque, a ver, creo que traigo aquí dinero. Bueno, no. Así. ¿Por qué un trozo de papel puede llegar a valer tanto? ¿Por qué tiene tanto poder? Porque este plástico, este papel, tiene tanto dinero, tiene tanto poder.
¿Por qué? Porque el dinero te da estatus. Viéndolo desde una perspectiva capitalista, porque el dinero te da estatus, porque el dinero te da una clase social, porque el dinero te da estabilidad, porque el dinero te da paz, tranquilidad, felicidad. Eh, Ciertamente en este ámbito capitalista, sí, sí puede ser así, pero tú le estás, hay una palabra que dije y fue poder. El dinero te da poder. Cuando dices un trozo de papel te da poder, o esas cosas. Por eso es lo que dice Marx, que creamos este fetichismo con este objeto, con este dinero. Nosotros lo vemos como algo divino, como tiene poderes cósmicos. Justamente hay con la Arca de la Alianza, los israelitas, hay un ejemplo, los israelitas en la guerra llevaban ellos la Arca de la Alianza y ellos decían, si nosotros ganamos la guerra es porque la Arca de la Alianza quiso, ¿no? O sea, un objeto, era una arca. Dice, pero si no ganamos es porque la Arca de la Alianza dijo que no quería, porque ella se enojó y no quería. Entonces eso es fetichismo, porque tú le estás dando vida a un objeto que no tiene vida en realidad. Ese es el fetichismo. Eso Marx no los explica y ciertamente tiene mucha razón. Nosotros como sociedad capitalista hemos dado mucho poder a la mercancía. Hablando de eso, hay hay un clip, un video de Milton Friedman, si no mal me equivoco, que habla sobre el lápiz, sobre la importancia, el poder del mercado. ¿Qué nos quiere decir esto? Dice, un lápiz no lo pudo hacer una sola persona. No, no, no. Una sola persona no pudo hacer un lápiz. Este lápiz lo hizo miles de personas contribuyeron para hacer este lápiz, ¿no? Nos decía, este lápiz, esta madera, la cortaron de los árboles de Washington. Y la persona que cortó esta madera, este trozo de madera, lo cortó con una sierra. Y esa sierra es acero. Y ese acero es hierro. Entonces ahí hubo personas haciendo cada paso, ¿no? Por ejemplo, dice la goma. La goma viene de un árbol de Malasia, pero en realidad ese árbol es originario de América Latina y de Sudamérica, perdón, de Sudamérica. Y entonces pero unas personas de negocios la llevaron a Malasia. Entonces esas personas de Malasia, esas personas de negocios contribuyeron en este lápiz. Después dice, la pintura, ¿quién hizo la pintura? La pintura, por ejemplo, la pintura naranja. O quién hizo el metalito, ¿no? O quién lo ensambló. O que se llama mina, que en realidad se llama grafito, ¿quién lo puso? O sea, ¿quién lo fue a recolectar? ¿Quién todo? Entonces dice Milton Friedman, en un ámbito capitalista, dice, esto es el poder del mercado. Aquí el poder del mercado, este lápiz unió a miles de personas, a personas que si se conocieran en la vida real se odiarían. Unió este lápiz a personas que no hablan el mismo idioma. Unió este lápiz a personas que no comparten la misma religión. Entonces dice, ese es el poder de la mercancía, el poder del mercado. Dice, por eso debe existir un mercado libre, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces dice Karl Marx, ahora tus cosas, no es cierto, no, 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 ¿cuál poder? ¿Qué poder tiene este objeto? Este es fetichismo, o sea, tú le estás dando vida, bueno, o sea, le estás dando un poder a esto cuando dices, ni es cierto, no son así las cosas, ese es un fetichismo. Es por eso que quiero concluir con esto, con este examen, haciendo una reflexión, diciendo que todo lo que todos vivimos en una sociedad capitalista y ciertamente cuando tú conoces el otro lado de la moneda, el otro lado de